Bueno, no sé si quieren comentarme alguna duda que tengan hasta acá. Yo tengo una pregunta. Dale, Vicky, decime. Eh, Gracias. Yo no sé si es porque me descargué Stata 14 o qué, pero cuando yo hablo, el editor de documentos no me aparece todas las opciones que tenés vos, como la de ejecutar. No sé si Esto de porque... acá sí o sí te tiene que aparecer. Ok, Me pero tipo puede parecería. estar en otra parte, quizás no así. A eso me refiero. Puede ser que el botón te aparezca más a la izquierda, o sea, eso sí es Vicky, recontra posible. Pero si no, igualmente, si te está teniendo un problema para ejecutar comentarios, para ejecutar líneas de código ahora, acuérdate que puedes usar control D. Ah, ok. Gracias. Bien. No sé si el resto tiene la misma situación usando esa versión de Stata. no, o sea, tengo otro icono. Ok, es un poco Es como distinto. una hoja y el signo ese más abajo, como al costadito. Ah, bueno, ok. O sea, como con un play también. Claro, pero Eh, más abajo, como si fuera una hoja escrita y un play abajo. bueno, joyas. O sea, si le dice, cuando se paran acá arriba, le dice ejecutar o do, estamos en la misma igual. Así que buenísimo. Gracias. Sebastián, Bien. perdón, tengo una Sí. consulta. Sí. Vuelvo a preguntar el tema del CD. Yo el Ujú. CD lo pongo siempre al principio y eso es como que ya está. En ningún momento tengo que, o sea, ya directamente cuando quiera un archivo se me va a abrir en la carpeta que yo le puse ahí. Ahora, Stata, ahora que corrimos esto, está parado acá. ¿Ok? En Esmeralda al 100 en Luis Guillón. Entonces, si por ejemplo yo le quiero pasar una base de datos, nos la va a tirar acá. Si quiero guardar una nueva versión de esta base de datos, la va a tirar acá. Lo Si guardo ahí, quiero perfecto. exportar un gráfico, lo va a tirar acá. Hasta que yo no le cambie el CD, siempre va a ser en la misma carpeta. Va a tirar todo ahí. Y Bien. no, bueno, no se anoten esto para no sobrecargarlos cognitivamente, pero una practicidad que también tenemos, no solo en Stata, es la capacidad de trabajar con directorios relativos, ¿no? Entonces, si yo acá de repente en Stata estuviera hablando y escribo 2 puntos y una carpetita y una barrita, eso me tira para arriba. Entonces, yo de ahí podría acceder a clase 2, ¿no? Vengo acá a clase 2 y ahora estoy en este directorio para Stata. O sea, eso también es una alternativa. Es bastante potente setear adecuadamente un directorio. O sea, si usted tiene un entorno de trabajo bastante grande, pueden ir interactuando con distintas carpetas de una forma muy práctica, y muy concisa y muy prolija. Si trabajan, o sea, siempre el objetivo va a ser que tengamos un código tan parsimonioso, sencillo y legible como sea posible, porque eso es lo que a ustedes después les va a ahorrar tiempo. Entonces, sí, definitivamente seteemos directorio. Hay distintas maneras de hacerlo, pero acabamos aunque sea con lo que para mí es lo más ilustrativo. Entonces, ya habiendo seteado directorio, Stata sabe que está parado en esta carpeta, ¿no? Entonces, de esta carpeta lo que tenemos es un archivo Excel que tiene la base de datos que vamos a intentar usar. ¿Okay? Voy a abrir el Excel para discutir 2 segundos sobre qué es una base de datos y ahora vamos a hablar ahora nos vamos de vuelta a Stata. Bien, fíjense, tenemos encabezados. Yo acá tengo la columna que es región, otra columna que tiene de encabezado edad, otra que tiene edad 2, EDUC, estado civil, experiencia y así. Cada una de estas columnas es una variable. Y cada fila es una unidad observacional. ¿Okay? Es un elemento muestral, por ejemplo, si quieren llevarlo a sus cursos anteriores. ¿Qué implica esto? Que cada uno de estos datos corresponde a una observación distinta. No están repetidos, sino que, por ejemplo, si yo acá pusiera nombre, por ejemplo, acá a mí me figuran en primer lugar Ignacio, después me figura Victoria, después me figura Constanza, también estoy yo, y así con distintas personas. Cada una de las filas de esta base de datos es una observación distinta. Entonces, fíjense que, no sé, sobre todo quienes trabajan en consultoría, por ejemplo, puede que estén acostumbrados a, por ejemplo, tener, no sé, series de tiempo, tener los periodos, ¿no? Y acá distintas series, ¿no? Acá tengo la serie de, qué sé yo,
del IPC, acá tengo la del tipo de cambio, acá tengo, qué sé yo, la actividad. Y fíjense que esto no tiene el formato que estamos buscando. Entonces, repitiendo, ¿cómo debería ser esto? ¿Cómo es el formato de una base de datos? Lo que tenemos es, cada elemento ocupa una fila y cada columna es una variable, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo acá de vuelta, ¿no? Tengo a Ignacio, a Victoria y a Constanza. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo lo que gana cada persona. Entonces, una variable podría ser el ingreso, ¿no? Ignacio gana 100, Victoria gana 120 y Constanza gana 110. Después tengo la de la educación, que supongamos que Ignacio cursó 8 años de educación, Victoria 4 y Constanza 8 también, y no sé, la variable 3, qué sé yo, la edad. Entonces acá Ignacio tiene 21 años, Victoria tiene 20 y Constanza tiene, qué sé yo, 25. Entonces, acá lo que estamos teniendo es la columna de edad tiene la edad de cada observación. La columna de educación tiene la educación para cada observación. Y la columna ingreso tiene el ingreso para cada observación. ¿Ok? ¿Está claro eso? Es súper importante. Sí, sí. Es más complejo que lo que parece. Entonces, me vuelvo acá a la base de datos que tienen ustedes. Lo que tenemos en esta base de datos, esto es un Excel, y lo que vamos a hacer es intentar llevar estos datos a Stata. Fíjense que son un montón de observaciones, y no es muy fácil darnos cuenta a priori si hay algún error acá, ¿no? Por ejemplo, imagínense que acá hay errores de registro. Hay gente que tiene de edad 0 años, o 1 año, o 150 años, o 300 años. Acá es muy difícil darse cuenta. O sea, es muy fácil juzgar que alguien no puede tener 300 años, pero es muy difícil darse cuenta con una base de datos grande. Así que un poco vamos a encaminarnos a eso ahora. Voy a cerrar el Excel y vamos a ver cómo llevarlo a Stata. En Stata podemos importar distintos tipos de archivos. Podemos importar CSVs, XLS, XLSX, DTA y demás. Entonces, tienen una opción acá. Si se van a archivo, a importar, y acá tienen la posibilidad de hacer la importación para cada tipo de archivo. ¿Y yo qué es lo que les voy a recomendar? Bueno, que intenten hacer todo de la forma menos interactiva posible. ¿Qué quiere decir interactivo? Bueno, me voy acá, por ejemplo, y aprieto un botón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Yo después vuelvo a abrir mi archivo, y después no me acuerdo si toqué un botón o no lo toqué, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un código donde puse la orden 1, la orden 2 y la orden 3, no hace falta que me acuerde, porque después vuelvo acá y ya tengo todo lo que hice anotado. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer todo siempre desde el do file. Esa es la mayor recomendación que les quiero dar. Eso es uno de los puntos clave que quiero que se lleven hoy. Entonces, ¿cómo se pueden importar archivos? Bueno, me voy a traer directamente la orden y ahora la discutimos un poco. Bien, para importar, excepto BPAs, siempre vamos a importar comenzando con el comando import. Import después nos va a pedir qué tipo de archivo es. Entonces, por ejemplo, si es un Excel, el comando es Excel. Si es un CSV o un TXT, vamos a usar delimited. Entonces, si lo escribimos, vendría a ser import. Como no puedo poner espacios, voy a poner guiones bajos, ¿ok? Acá, entre comillas, le vamos a dar el nombre del archivo. Y acá otras opciones que ahora discutimos qué es lo que tenemos ahí. Entonces, lo que queremos importar, ¿qué es? Un Excel. ¿Cómo se llama el Excel? Bueno, me voy a mi carpetita y se llama para comenzar, ¿sí? Es un archivo, voy acá a las propiedades del archivo. Es un archivo de extensión XLSX, ¿ok? Entonces, nuestro nombre incluye eso. Este es el archivo que yo quiero importar. Perdón, Si hubiera Sebastián. sido... Sí, perdón, Luis, decime. Esta es una pregunta muy boluda.
para importar, el archivo que estoy importando tiene que estar sí o sí el directorio en el que yo estoy trabajando, o puede estar en cualquier carpeta de la compu, y yo se lo señalo de alguna forma. Bueno, por ejemplo, yo podría incluir el directorio acá adentro. Eso es una alternativa. Ahí va. ¿No? O sea, y el problema es que si estoy importando muchos archivos, tendría que estar sobrepoblando de todo el directorio. Entonces es mucho más práctico directamente tener CD. Ahora vos decís, el archivo está en mi directorio, y bueno, justamente ahora Stata sabe que tiene que ir a buscar ese archivo a esta carpeta. Entonces, si está en esa misma carpeta, perfecto, no hay ningún problema. Un comentario adicional también vale. Imaginemos que esta base de datos la tenías acá arriba. ¿Ok? En vez de tenerla en datos clase 1, la tenías acá revoleada en datos. Perdón. Entonces, ahí cómo puedes hacer para acceder a una carpeta más arriba. Bueno, con lo que comenté un poco por arriba del directorio relativo. Pones 2 puntitos, una barra, y eso te tira una carpeta hacia arriba. Imagínate que estaba en la carpeta clase 2 en realidad, bueno, podrías haber seguido navegando y no habría ningún problema. Buenísimo, Pero buenísimo. en la medida en la cual ya tengamos el directorio seteado, Stata ya va a ir a buscar este archivo en la carpeta del directorio. Lo va a ir a buscar ahí. Lo va a buscar en Esmeralda al 100. Y esto, o sea, lo que me gusta también de este comando es que me permite discutir algo adicional. Es que todo comando, después de la coma, se le asignan opciones, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos para esta función de importar un Excel? Bueno, hay una opción que es first row, esto quiere decir primera fila, y esto Stata lo va a leer como que la primera fila son encabezados. ¿Por qué le estamos dando esta opción? Bueno, porque si recuerdan, nuestro Excel tenía, lo voy a abrir de vuelta para ilustrar esto, nuestro Excel tenía en la primera fila los encabezados, ¿no? Esto no es un dato, esto es región, o sea, ya es el nombre de la variable. La edad, o sea, no es que hay una persona, no es que, por ejemplo, Camila, que me figura acá, tiene edad. Edad es el nombre de la variable. Entonces, la primera fila, la fila 1, son los nombres de las variables. ¿Ok? Y bueno, después algo que es una buena práctica que les recomiendo a ustedes incorporar es esto de acá, que es pedirle que lo ponga en minúscula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si después tienen una base de datos, que por ejemplo, no sé, tiene la primera letra en mayúscula siempre, y la verdad que es un poco molesto. Y después también ni hablar de si tiene una base de datos que mezcla mayúsculas con minúsculas, ¿no? Entonces, CH de 0, de 9. Y de repente acordarse cuáles son las mayúsculas, las minúsculas, sin hablar de que teclearlo es difícil, y que después uno quizás está escribiendo y le pifia en la sintaxis y se come un error y pierde tiempo. Entonces, para mí una buena sugerencia es, bueno, denle la opción de que la importación sea en minúsculas, simplemente como para tener una buena práctica. Eso es más una sugerencia de campo. Que ¿El case lower tiene que ser con espacio ahí en el medio o no? No hace falta. Puede ser así. Stata no tiene problema con los espacios. Esto quiere decir que yo escribo un comando. Después, no sé, otro comando. Y si esto lo escribo con un espacio, con mucho espacio o con muchísimo espacio, eso es lo mismo. Eso es particularmente útil cuando queremos que nuestro do file esté prolijo. Entonces, es una buena práctica poner espacios. Por ejemplo, yo podría haber escrito display 4×8, y esto corre igual. Ahora es un poco más prolijo espaciarlo, ¿no? O sea, es una buena idea que le den algo de armonía visual al código. Cuanto más armonioso sea, más fácil para ustedes va a ser leerlo después, y eso les puede ahorrar tiempo de trabajo. Así que nada, es una buena idea si lo pueden ir incorporando ya. Ahora, imaginemos que no recordamos cómo era este comando, ¿no? O bien o no sabemos cómo funciona este comando, que también es una opción. Entonces, Stata lo que tiene es un muy potente manual. ¿Okay? Es un manual increíble. Está muy bien hecho, tiene mucho cariño atrás. Entonces, si yo no me acuerdo cómo funcionaba un comando, lo que puedo hacer es llamar a ese manual de ayuda con la función help. ¿Okay? Entonces, digamos que corro esto,
Y acá lo que tenemos es una descripción un poco más breve que incluye algunos ejemplos directamente. Si con la descripción que tienen acá ya es suficiente, buenísimo. Pero si no, fíjense que acá tenemos una opción que dice ver la entrada completa del manual. Si ustedes hacen clic ahí, les va a abrir un Excel, un PDF, que, bueno, les va a abrir un PDF que tiene, que tiene la página que ustedes están buscando. Si no, igualmente pueden entrar en Stata, o sea, en el PDF y hacer un control F ahí mismo. Comentario bonus, digamos, Google también es un gran amigo. Entonces, mientras estén lidiando con Stata a lo largo del curso, el head de Stata y Google van a convertirse en hermanos para ustedes. Así que, nada, sugiero que se amiguen con todo eso. Bueno, acá me está tardando en cargar, no sé si será por lo lento que me anda la compu cada vez que comparto pantalla. ¿Puedo hacer Pero, una sí, pregunta, Seba? obvio. Suponete que queremos trabajar con un archivo Excel Ujú. que tiene varias pestañas. Ponele, tiene, no sé, 3 bases de datos que están relacionadas entre sí, porque, bueno, es con lo que estoy trabajando. ¿Cómo seleccionamos si queremos laburar con una solapa o con otra? Adentro Si de se las diera el opciones caso. tendrías que escribir Si es que se sheet puede. y el nombre de la hoja, ¿no? Ahora imagínate que vos tenés esta duda cuando ya no estás en clase conmigo, te venís acá a la ayuda y te dice, mira, tenés que decirle acá la hoja, no, fíjate que esto dice options. Si dice options quiere decir que va después de la coma, entonces vos venías con tu import, Excel, el nombre que tenga, y ahí en las opciones le vas a dar sheet, y no sé, ponerle que el nombre de la hoja era hoja 1. Vamos a ponerle. Entonces, listo. Esto lo que va a hacer es ir a buscar el Excel a tu directorio. Eso es lo primero que hace. Ahora ya encontró el Excel. ¿Qué es lo que hace con ese Excel? Se va a buscar a la hoja 1. Y la hoja 1 la va a importar. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien. Y ya que estamos acá, les cuento algo adicional. Fíjense que acá las palabras tienen un pedazo de palabra subrayado. Eso es porque Stata nos permite inclusive ser un poco más eficientes en la anotación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de darle sheet entero y tener que escribirlo entero, yo podría haber escrito solamente la parte subrayada, ¿no? Y haber escrito SH. Entonces, escribir esto y escribir esto que voy a escribir ahora es exactamente lo mismo. Fíjense que aparte, para pedir que nos traiga los encabezados, yo había escrito first row. Bueno, podríamos haber escrito first, simplemente. No sé, acá yo había usado case y usé la L, no me acuerdo si escribí lower o solo puse la L, nada. Sugerencia igual, sobre todo al principio, al menos para mí, es mucho más claro decir, en vez de SH, decir sheet. O en vez de decir first row. Entonces, acá elegirán de acuerdo a su comodidad. Mi sugerencia es intenten que sobre todo los primeros 5 o 10 do files que hagan sean bien claros. Asegúrense que ustedes abren ese mismo do file mañana y lo entiendan. Porque es los primeros pasitos que están dando con el programa. Entonces, mejor pecar de tener una sintaxis un poquito más larga, de tener un comentario de más o redundante, que estar después, no sé, invirtiendo una hora en intentar descifrar qué era lo que decía una línea de código. ¿Ok? Bueno. Disculpa, ¿podrías Sí. volver a ponerlo así lo termino de copiar al comando? ¿Lo que estaba acá? Sí. Ese todo de acá, lo importante. Igual también recuerden que pueden, o sea, después va a estar subido el video y pueden venir, no sé, anotarse la hora en la cual lo vimos y se van a esa hora directamente. Entonces, si les parece, ya estamos en condiciones de traernos una base de datos. Perdón. Y lo que voy a hacer ahora es apretar control D para correr esta línea. ¿Ok? Ahí apreté control D y fíjense acá nos dice estoy importando esto. Si se fijan, acá abajo tengo un circulito girando. El formato de ese circulito, por si no lo vieron, lo voy a correr de vuelta.
acá me debería aparecer un circulito girando, eso quiere decir que está cargando. Eso quiere decir que Stata está pensando. Entonces, mientras está girando ese circulito, está procesando un comando o una serie de comandos que le dimos. Si alguna vez les pasa que se mandan un moco y Stata está corriendo, y dicen, che, me parece que yo acá me la mandé. Me parece que no es que a Stata le cuesta procesar este comando, sino que en realidad ya no puede ser que tarde tanto para una operación sencilla como la que estoy proponiendo. Bueno, algo que pueden hacer es, por favor, centren su atención acá en donde dice detener. Acá este botón se me va a iluminar y lo que puedo hacer es detener la operación. ¿Sí? Si yo acá cliqueo, detengo la operación y freno lo que sea que se esté ejecutando. Entonces, quizás prefiero frenar una operación antes de que se me cierre el programa por terminar colapsando, o seguir perdiendo tiempo y escribir algo de una forma eficiente, o buscar un error en mi código. Para lo que van a hacer a lo largo del curso, jamás van a trabajar con algo demasiado complejo o que demore demasiado. Pero lo pienso quizás más como un comentario de cara al futuro. Entonces, esto es la base de datos. Ya la hemos importado y fíjense que ahora nos aparecieron dos nuevos espacios. Acá a la derecha tenemos un recuadro que se llama variables, ¿sí? Que nos dice nombre y etiqueta. La etiqueta es algo opcional, el nombre es el nombre de cada variable, ¿no? En la etiqueta podemos poner descripciones. Ahora voy a mencionarlo muy brevemente. Y acá, si seleccionan alguna de estas variables, fíjense que va a cambiar el output que tenemos acá abajo, ¿no? Acá, por ejemplo, yo toqué región y lo que me dice es un tipo de variable str1. Eso quiere decir que es un tipo de variable. str quiere decir string, y eso quiere decir carácter. Ahora si me voy a la columna, a la variable de edad, fíjense que figura byte. Eso es uno de los distintos formatos que tenemos para almacenar números en Stata. También tenemos enteros, que le va a decir int, número con decimales, que típicamente van a estar codificados como float. Y eso, Sí, perdón, ¿el sí. tipo de variable se define dentro de Stata o viene dado desde el tipo de archivo que estamos importando? Típicamente va a venir del archivo, y mi primera sugerencia vendría a ser sobre todo de cara al TP, al menos al primero. Quienes estén más duchos en Excel, exploten esa ventaja de usar Excel. No, acomódense bien los datos en el Excel. Por ejemplo, Claro. tranquilamente este Excel podría tener muchas filas en blanco al principio. No, eso es una recontra posibilidad. Stata tiene una forma bastante sencilla de lidiar con eso, que es con una opción que se llama skip. Entonces imagínense que alguien le daba los datos en este formato, y acá no se decía datos del ministerio de algo, gerencia de Pepito, algo más. Entonces ustedes de acá podrían decirle a Stata, bueno, saltea. Pero mi primera sugerencia vendría a ser, fíjense que el tema de los formatos y demás esté bien en Excel, al menos para estos primeros intentos. Sobre todo porque no van a tener bases de datos tan grandes que Excel no las pueda abrir. No va a pasar, sobre todo para estos primeros contactos. Entonces, prioricen quizás no frustrarse con el programa. Me parece que si empiezan por ahí, es una buena idea. De a poco irán ganando todavía más muñeca y más muñeca con Stata, pero sobre todo en principio no se trata de hacer todo en Stata, sino que, bueno, pueden ir pivoteando entre dos programas e intentar hacer las cosas de la forma más sencilla posible. Y eso es... Seba, y perdón, sí. hace un rato habías dicho, bueno, ¿cómo sabemos si en la base que vamos a usar no tenemos un error de carga? Y creo que empezaste a explicar cómo importar una base y no terminaste ese punto. Bueno, o sea, la base está, ya la importamos. Los datos están acá en Stata. ¿Y cómo podemos hacer una exploración visual de los datos? Bueno, tenemos este comando que es browse, ¿no? Que quiere decir explorar. Entonces, si ejecutamos ese comando, podemos ver la base de datos. Todavía no está resuelto ese problema, ¿no? Porque yo acá todavía no puedo ver, por ejemplo, tenemos, fíjense, ¿qué nos dice acá? Tenemos 12 variables. Cada variable es una columna, ¿no? Entonces tenemos 12 columnas y 50.000 observaciones. Esto quiere decir 50.000 filas.
Entonces, perdón. Entonces, esto de acá es la base de datos entera, y acá, o sea, hasta acá es lo mismo que en Excel, ¿no? Seguimos teniendo todo esto así. Comentario muy breve. En Stata podemos editar una base de datos de forma interactiva, que es con este botón de acá que dice modo de edición. Yo, por ejemplo, podría tocar esto, me va a decir, ¿estás seguro que querés? Le decimos que sí. Y acá yo digo, bueno, este en realidad, no sé, en vez de estar en la región 1, en la región 3, está en la región 2. Y lo escribimos. Ahora dijimos, vamos a intentar que lo que es interactivo sea lo menos posible, ¿no? Entonces, sugerencia, eviten hacer esa clase de ediciones. Más como una buena práctica, se los comento. Si están de cara al examen y tienen que hacer una edición y no tienen tiempo, bueno, o sea, prioricen también entregar el examen. Está buenísimo que lo entreguen y después Gabriel nos pide a los ayudantes que les mandemos una devolución, y para mí es una instancia pedagógica excelente donde les hacemos algunas críticas y al menos con las personas que me tocan corregir a mí, yo después me pongo a disposición por si quieren acercarse eventualmente y que hagamos, no sé, y evacuar algunas dudas o inquietudes. Así que, nada, sobre todo para las personas que quieren aprender, para mí es un espacio más que lindo el que se genera ahí. Bueno, importamos la base. Ahora, todavía no estamos seguros de esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, a ver, ¿y esto tiene algún problema? Bueno, hay una función muy útil que es sum, o sea, en realidad es summarize, la podemos escribir más cortito. Yo voy a intentar no abreviar las funciones, ¿no? Hace un rato usé browse, de hecho browse podríamos escribirlo simplemente con br, pero voy a intentar no equivocarme y escribir las palabras enteras. Entonces voy a ejecutar esta línea summarize. ¿Y qué es lo que hace summarize? Nos resume la base de datos entera. O sea, es una función muy útil puntualmente cuando tenemos pocas variables, ¿no? Si tenemos una base de datos de 100 columnas, no sé qué tan útil es. Ahora, ¿qué tenemos acá? Bueno, para empezar, en la variable región vemos que nos dice 0 observaciones. Y eso es porque la variable región está codificada como string, o sea, como carácter, como letras. Entonces, yo a las letras no le puedo tomar un promedio. ¿Lo podríamos pasar a formato numérico? Sí, es bastante sencillo, de hecho. Hay una función que es encode. Pero en definitiva, mi punto es, a una variable que está en formato texto, Stata no le va a sacar un promedio, no le va a sacar un mínimo o un máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sea que es un error de codificación o porque realmente es texto, no podemos hacer estas operaciones, ¿no? Imaginemos que yo tengo una columna que se llama nombre, ¿no? Y es el nombre de cada persona, entonces ahí dice Seba, Franco, Tadeo, Ignacio, Constanza y así. Y bueno, ¿cuál es el promedio de los nombres? No hay forma de operar ahí. Entonces, por eso acá no figura un 0. En el resto de las variables, que son numéricas, sí nos figura información. Entonces, a ver, chusmeemos un poquito qué es lo que dice. Bueno, en primer lugar tenemos una columna que dice observaciones. Esta base de datos la armé yo y ahora que lo pienso tendría que haber puesto datos vacíos, porque es también algo con lo cual está bueno lidiar. ¿Por qué acá podría decir ¿por qué podría decir algo distinto? Bueno, por ejemplo, si hay no disponibles. Y uno lo piensa y es bastante razonable, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginemos que yo estoy haciendo una encuesta, ¿no? Donde les pregunto la edad que tienen, cuántos años de educación, su estado civil, si tienen experiencia en el trabajo, si trabajan en el sector formal o no, su sexo. Y tranquilamente alguien podría decirme, mira, yo la verdad que prefiero no contestarte con qué sexo me identifico. Yo la verdad que no quiero que sepas mi estado civil, por motivo que fuera. Yo no te quiero contar cuánto gano, porque eso es un dato mío y no confío en vos. Entonces, en esos casos, capaz que yo tengo... a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Que no sé, que la observación, por ejemplo, Franco, me contestó su edad, me contestó que trabaja en un sector o en otro, me contestó la cantidad de años que tiene de experiencia, pero después tengo no disponible, lo voy a escribir así, no disponible, el dato del salario.
Y eso en nuestra base de datos va a seguir existiendo. Es una fila que tiene un montón de datos, pero que tiene una columna como no disponible. ¿Ok? A ver, perdón, pensé que estaba escribiendo en el stata. Vamos a generar un par de no disponibles para que veamos cómo se ve. Vamos a poner así. Supongan que las personas que son mayores que las personas que son mayores de 50 años no nos contestaron la edad, por el motivo que fuera, ¿no? Entonces, acá resumamos la base y veamos qué es lo que dice la variable edad. Nos dice, mira, tengo 49.982 observaciones. Esto quiere decir que, si bien tengo 50.000 datos en total, acá que tenemos unas 18 personas que no me contestaron qué edad tenían. Y acá lo que tenemos son los datos resumiendo eso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir los datos resumiendo eso? Bueno, que lo que está como no disponible, nos vamos a olvidar de esa fila. Entonces voy a hacer el promedio mirando solo los datos disponibles. Voy a agarrar el máximo mirando solo los disponibles, el mínimo mirando solo los disponibles, el desvío estándar mirando solo los disponibles. No estoy tomando otro, o sea, esos no disponibles no los voy a tener. Y de hecho, si... ¿Y cómo nos lo va a mostrar a Stata a esto? Nos lo va a mostrar con un puntito. No, fíjense, ahí, ahora explico cómo agregué una variable y todo. Acá tengo esta variable edad mal, que es la que generé para simplemente ilustrar esto. Y fíjense que acá tenemos algunos puntitos. Esos puntitos para Stata son no disponibles. Son datos que no nos contestaron. No, esto es una persona que no me contestó la edad, esto es otra persona que no me contestó su edad, esto es otra persona que no me contestó su edad. ¿Está claro esto? Perfecto. Perfecto. Bien, el tema de los no disponibles es muy importante porque en una regresión, si una observación tiene no disponibles en una de las variables, esa observación no se cuenta. ¿Ok? Ya hablaremos de regresiones, pero falta todavía, digamos, ¿no? Perdón, Seba, ¿y cómo hiciste sí. para identificar las observaciones que no contestaron, en este caso la edad? Eso me adelanté yo un poco. O sea, simplemente digo, lo que quería hacer era demostrarles que dentro de Summarize, que era el primer comando descriptivo que vimos, que nos puede saltar este problema de que hay no disponibles. Lo que yo hice para mostrárselos a ustedes fue sort, que sort lo que hace es ordenar la base, y decimos por qué variable queremos que lo ordene, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ordenémoslo por la variable que tiene esos missings, y después lo que hice fue usar el comando browse, que vimos hace un rato, así nos abría la base de datos y veíamos cuáles eran las observaciones. Igualmente no tiene mucha gracia ver cuáles son estas observaciones por lo general, sino que es más que necesitamos saber que existen. ¿Sí? ¿Seba? Sí. Si quiero trabajar por ahí, no sé, solamente hasta estado civil y el resto de columnas no me sirven. Uh-huh. ¿Cómo? Lo que podés hacer es usar el comando drop. A ver, déjame ver si... te lo respondo en un segundo, si te parece. Así no nos desordenamos. Imagínate que te interesa toda la base todavía. Pero tranquilamente, podés dejar variables de más en una base. Si es muy grande, te recomendaría que no, para que se haga una base menos pesada. Pero, por ejemplo, si yo acá quisiera hacer una regresión, que no se escribe así, pero igual, del salario contra la edad, y no necesito, vos me dijiste, me quedo hasta el estado civil, ¿no? La edad 2, educ y civil. Bueno, esta regresión no va a chuparse los problemas que haya en la base de acá para abajo. Porque si hay missings ahí, igual en la regresión no están entrando. Nada, como buena noticia. Igual eso cuando vean regresión múltiple conmigo, vamos a aclararlo un poco. Entonces, fíjense que Summarize nos está mostrando muchas cosas. Por ejemplo, el promedio, ¿no? En esta base de datos que les pasé yo, la edad promedio es cercana a los 32 años.
el desvío estándar, recuerden que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y después el mínimo y el máximo registrado dentro de la base. El desvío estándar es interesante sobre todo para si hay algo bizarramente volátil, que eso también nos puede permitir detectar que hay algunos temas de registro extraños. Y fíjense que acá tenemos, ¿no? A ver, la edad está entre 23 y 58, ¿no? No hay ningún individuo de menos de 23 años, ninguno de más de 58. La educación, que está medida en años. El individuo que tiene el menor nivel de educación cursó 5 años de educación, ¿no? O sea, fue a la primaria y llegó hasta aquí. Y el máximo cursó 35 años, no sé, que eso tendrá un postdoctorado o habrá un error de registro. El Estado civil adopta solo dos valores, 0 y 1. No voy a discutir esta variable porque nos faltan un par de clases para entender esto de 0 y 1. Pero esta variable sí me interesa, ¿no? Fíjense que la experiencia tiene como valor mínimo menos 5 años. Y menos 5 años no tiene sentido, ¿no? Yo no puedo tener menos 5 años de experiencia. Así como no puedo ganar menos 15 lucas, así como no puedo pesar menos 4 kilos, así como también, por ejemplo, no puedo pesar 0 kilos. ¿No? Hay valores que nos pueden resultar, o sea, que bien pueden ser posibles, así como también pueden ser, o sea, pueden ser posibles, pero tan bizarros que sabemos que es un error de registro, o imposibles. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Bueno, va a depender mucho de cada caso. Ahora yo estoy creando esta base y les digo, esto es un error de registro. ¿Ok? Entonces yo no puedo saber cuál es la verdadera experiencia de esta gente. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de esa variable por no disponibles. ¿Ok? O lo que podemos hacer es directamente eliminar esa parte de la base. Voy a empezar hablando de reemplazarlo y después voy a hablar de eliminar observaciones. Para reemplazar una base, bueno, sí, vamos a reemplazar. Para reemplazar tenemos el comando replace, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en replace? Le vamos a decir, bueno, mira, reemplazar los valores de una variable. Acá la variable que tiene el problema es experiencia. Le vamos a decir, ¿qué es lo que queremos insertar? Y yo acá a este le quiero meter un no disponible. Y el no disponible, ¿cómo dijimos que lo señalizábamos en Stata? ¿Cómo se veía? Con un punto. Con un puntito. Entonces vamos a decirle, metele a experiencia un puntito. Entonces, experiencia es igual a un no disponible. Y acá entra también algo recontra importante, que es los condicionales. ¿Ok? Entonces, sí, ¿qué pasa? Si experiencia es negativo. Entonces voy a correr esta línea. No se llamaba experiencia la variable. Quizás la escribí mal. Ah. ¿Cómo que no? Profe, tenés mal la segunda experiencia después del if. Ah, acá está. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Nos ahorraste mucho tiempo. Entonces, fíjense acá lo que estoy haciendo es reemplazo la variable con algo, no acá la estoy haciendo con un puntito, si vale una condición. Si esa condición no vale, no hago nada. Lo dejo como está. Si esa condición vale, ejecuto mi orden. Yo acá esto, por ejemplo, lo podría haber relacionado con otras variables, ¿no? Digo, en este caso no tiene sentido, pero podría haber dicho que esto era igual a la variable 1 más la variable 2 dividido la variable 3. Por dar un ejemplo. Entonces, si yo ahora me voy de vuelta a resumir la base con este comando summarize, fíjense que ahora esta variable experiencia